para que esta tu palabra, Señor, sea una palabra que transforma, que redime, que cambia, que trae vida y vida en abundancia. En esta hora nos disponemos a escuchar tu bendita palabra, que esta palabra traiga los cambios necesarios a cada una de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su lugar en esta hora, tome su lugar y vamos a estar entrando al consejo de la palabra del Señor en esta hora. Seguimos estudiando, mis amigos y hermanos, este curso, conociendo los principios de poder, y es el tema 4. Y hemos estado hablando ya algunas sesiones de este tema y vamos a darle continuación, un tema pues sumamente interesante, un tema edificante para cada uno de nosotros. Y el título es: jamás un hombre habló como él. Amén. Jamás un hombre habló como él. Ningún otro hombre habló como el Señor Jesús. Y vaya conmigo a Mateo capítulo 28, versículo 18. Mateo capítulo 28, versículo 18, y dice la escritura: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué dijo Jesús, mis hermanos? Toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Bueno, hemos estado hablando acerca de este curso muy interesante, conociendo los principios de poder. Y estamos abarcando en esta hora, hemos estado hablando acerca del Señor Jesús, su ministerio, y cómo Él desarrolla un ministerio único, un ministerio admirable, un ministerio que tocó vidas, que tocó corazones de una manera impresionante. Pero de la misma manera nos impresiona el hecho de cómo fue que tocó las vidas. ¿Cuál es el secreto que estuvo detrás del Señor Jesús para que se efectuaran milagros, maravillas, sanidades, liberaciones, salvación a la humanidad? Y dijimos, estos principios son primordiales porque nos ayudan a entender y nos ayudan a adoptar de la misma manera. En primero, a entender que todavía hay un desafío muy grande hoy en día. La iglesia tiene un gran desafío, y es de poder conquistar al mundo para Cristo Jesús. Ahora entendemos cómo podemos lograr ese reto. Pues a través de la Escritura, a través del ejemplo de Jesús, podemos nosotros de la misma manera participar de los mismos principios y efectuar esta labor de poder, manifestando las obras del Señor en la vida. Entonces, algo que hemos estado recalcando, en primer lugar, es que Jesús fue nacido en el poder de Dios. Jesucristo, su nacimiento fue producto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo engendró en María. Ahora vino a nacer Jesucristo de esa experiencia. En segundo lugar, vimos que Jesús también fue bautizado en el poder, descendió el Espíritu Santo sobre él. Y en tercer lugar, también pudimos ver un poder probado. Era un poder que se manifestó inmediatamente, y eso es lo que estuvimos viendo en los temas anteriores, de cómo cuando enfrenta al enemigo, es tentado en el desierto, es bautizado, luego es tentado en el desierto, y una vez que sale de ese desierto, sale con un poder increíble. Y dice la palabra ahí en Lucas capítulo 4, versículo 14. Lucas capítulo 4, versículo 14, cómo Jesús venció cada una de los retos que le lanzó Satanás, la tentación. Dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Qué hace Jesús después que termina la tentación ahí en el monte, en el desierto? En el desierto es tentado por Satanás. Y luego, ¿qué pasa con Jesús? Vuelve en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y veamos algo interesante, que su fuente de poder fue una fuente que provenía de Dios mismo, y él lo reconoció
y esto nos da a cada uno de nosotros un ejemplo, como lo decíamos en el tema anterior, de humildad, de saber que aunque el poder de Dios se manifestaba con milagros, con señales y maravillas, nos damos cuenta que él reconocía que toda autoridad le era dada, conferida por su Padre, y tenía un poder ilimitado como ningún otro. Ahora, en el punto número 6, Jesús tiene el poder. Debemos de entender algo. Cuando hablamos en el versículo de apertura que estábamos mencionando en Mateo 28:18, dice la palabra, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, cuando él dice eso, nos lleva a una conclusión de que Jesús tiene el poder sobre todo principado, sobre toda autoridad, poder y señorío. ¿Estamos aquí en esta hora? El Señor, que dijimos, tiene poder sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y señorío. Y vaya conmigo a Efesios capítulo 1, versículos 21 y 22. Efesios capítulo 1, versículo 21 y 22. Dice: sobre todo principado. Ahí está, sobre todo, no dice bajo todo principado, sino sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y dice el versículo 22, y sometió, ¿qué cosas? ¿Qué cosas sometió? Todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces veamos, todos sabemos que vivimos en un mundo donde se mueve un ambiente espiritual. No podemos ver las fuerzas en el aire, pero hay demonios. De acuerdo a la escritura que leemos aquí en Efesios, hay principados, hay autoridades, hay poderes, hay señoríos, hay diferentes rangos del orden demoníaco, del orden de Satanás controlando al mundo. Por eso podemos ver tanta maldad en el día de hoy. ¿Cuántos escucharon hace estos días la desgracia que sucedió en Colorado? ¿Lo escucharon? Imagínense, un solo jovencito entra a un teatro, a un cine, y sin ninguna razón, con simplemente una determinación única, saca sus armas y empieza a disparar a gente inocente. Ahora, ¿cómo es posible que un joven universitario, un joven que está educado, que conoce el mundo que estamos viviendo, cómo poder concebir que pueda tener una mentalidad tan depravada como para hacer una matazón de esta índole? Es inconcebible. ¿Estamos aquí? Es inconcebible. Oiga, yo creo que nosotros ni nos atreveríamos siquiera a matar 50 gallinas, ¿verdad? O 50 pájaros. Pero este hombre cruel, joven, como dije, que no llevaba una carrera de delincuencia, que no era un súper asesino, de la noche a la mañana se transforma en un asesino, en un criminal a sangre fría y con gente inocente y a la forma cobarde, porque no hay forma de que alguien lo detenga porque él está armado. Sucesivamente la demás gente no traen armas, la forma cobarde. Ahora, ¿cómo poder explicar esto, mis hermanos? Usted puede decir que está loco. Obviamente no está bien de su cabeza, ese es un hecho. Pero ¿cómo poder explicar que un hombre con una mente, un joven con una mente brillante, con un futuro excelente, pueda llegar a una depravación de este tipo? ¿Cómo poder explicarlo? Tratan de buscar la manera, qué fue lo que lo provocó a llegar a esto. Oiga, necesitamos llevarlo a un psicólogo, necesitamos llevarlo a alguna autoridad que estudia el comportamiento del ser humano para entender qué fue lo que influenció a este joven para hacer esta atrocidad. Pregunto en esta hora. No, para nada. La palabra claramente nos enseña que hay demonios en los aires.
¿Usted cree que un ángel fue el que guió a este joven a hacer esa atrocidad, esa matazón? Pregunto. No. Entonces, ¿qué pudo ser? ¿Qué dijo Jesús cuando se refirió a Satanás? ¿Qué le dijo? Hay un cuernudo ahí muy tranquilo que les quiere sacar a comer una hamburguesa por ahí. ¿Así dijo cuando se refirió a Satanás? ¿Qué dijo? El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. ¿Quién dijo esto? Jesucristo. ¿De quién? De Satanás. Entonces Satanás quiere jugar con el hombre, con la mujer. No, quiere matarlo. ¿Me está escuchando? Quiere matarlo. Entonces dijimos, ¿cómo pudo ser influenciado este joven? Sencillamente por demonios. No hay otra explicación. No hay otra explicación. Podemos ver nuestros países, nuestro país inclusive de México, toda esta violencia que se ha desatado. ¿Usted cree que es simplemente los intereses? ¿Usted cree que es simplemente la falta de trabajos o este y lo otro o el gobierno? No, influencia satánica al 100 por 1 afectando la vida de nuestra sociedad. Amén. No hay otro, no hay otro. No le busquemos otra salida. Bueno, Jesús tiene poder sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y señorío. Y Jesús, esto nos lleva a entender que es la cabeza de todos los otros poderes. O sea, Él es la autoridad. No los demonios están arriba de Jesús. No Satanás tiene más influencia que el Señor Jesús. Para nada. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 10. Colosenses capítulo 2, versículo 10 dice: y vosotros estáis completos en Él. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué nos falta en Dios? ¿Qué nos falta en Dios? Nada, nada. ¿Qué nos asegura la palabra? Ustedes están, ¿qué cosa? Completos en Él. ¿Por qué buscar otras alternativas? ¿Por qué buscar en lugares no indicados? ¿Por qué vivir día con día tratando de encontrar otra respuesta, otra solución, cuando entendemos que el que está en Cristo ahora está completo en Él? Dice, ¿quién es? ¿Quién es Cristo Jesús? La cabeza de todo principado y autoridad. ¿Qué significa? ¿Que Él promueve lo malo? No, quiere decir que Él está arriba, tiene poder, autoridad sobre este tipo de espíritus. Ahora, debemos de entender que Jesús tenía un poder ilimitado. ¿Qué tipo de poder tenía Jesús? Ilimitado. Él recibió poder para enseñar con autoridad. Él no llegaba como los escribas y los fariseos, que empezaban a leer alguna porción del Antiguo Testamento, que basaban su fe y su confianza simplemente en una ley mosaica. No, Jesús ahora recibió un poder para enseñar con autoridad la palabra. Amén. La palabra. Dijimos, los escribas basaban su autoridad, basaban tenían el fundamento en las escrituras del Antiguo Testamento. Más el Señor ahora recibió un poder para exponer y enseñar con autoridad. Y vemos que Jesús basó su autoridad en el propio Dios. En Marcos capítulo 1, versículo 22, dice, Marcos capítulo 1, versículo 22, y se asombraban de sus enseñanzas porque les enseñaba. Fíjese, Jesús tenía la autoridad, pero también tenía la gracia y tenía el poder de enseñar. Él no era alguien aburrido que simplemente la gente se dormía cuando le expresaba la palabra. Para nada. Jesús